Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este cuarto domingo del tiempo de Adviento, que lo encontramos escrito en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, los versículos del 18 al 25. ¿Alguien quiere leer? ¿Qué fueron? ¿18? 1, 18 al 25. En Ramá selló la voz, ahí dice. Este fue el origen de Jesucristo. Página Este fue el origen de 14. Jesucristo. Dice, este fue el origen de Jesucristo. ¿Se escucha así? María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Sigo? Ya está el final. 24 viene ahora. 24, ¿no? Sí. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, cuarto domingo de Adviento, se ha completado este circuito y bueno, estamos leyendo Mateo este año. Entonces, bueno, tenemos la Navidad ahí, el cuarto domingo de Adviento que ya nos coloca casi dentro con los textos leídos y estamos leyendo la tradición de Mateo. Así que acá no hay pesebres, no hay ángeles que cantan, no hay pastores, nada. Esa imagen que nosotros tenemos de la Navidad es totalmente lucana, no es nada matiana. Claro, y ustedes me van a decir con toda razón, bueno, pero hoy en día uno lee los 4 relatos, ¿no? Pero bueno, en Marcos no hay nada, y Juan tiene otra mirada, ¿no? Tiene esta otra forma de construir a partir de volver a leer el tema de la creación a partir de Jesucristo. En el principio era la palabra, bueno, toda esa parte de Juan 1:1 y el más. Entonces, claro, lo que nos pasa es que a veces, claro, por un lado, está bien esto de poder tener como las celebraciones integradas, pero el problema es que a veces perdemos la cuestión casi única de cada relato. Sí vamos a tener, en el caso que estamos ahora leyendo Mateo, la visita de los magos orientales, cosa que si estuviésemos leyendo Lucas, claro, después siempre nosotros hacemos eso, bueno, arranca la celebración navideña con los anuncios, bueno, el niño nace, pesebres, ángeles cantando, animalitos ahí en el pesebre y quién sabe cuántas cosas más, los pastores, después llegan los magos y bueno, y después hay que salir corriendo porque se complica el escenario, ¿no? Ahí en los relatos bíblicos. Ahora, claro,
perdemos esto de cómo cada autor o tradición construye un relato. Y Mateo particularmente está escribiendo, relatando dentro de una comunidad que uno diría judeo-cristiana, ¿no? O sea, son, es decir, judíos que han asumido esta forma de leer, forma de interpretar, forma de mirar, donde los temas tienen que ver también con las experiencias y las tradiciones propias. Claro, Lucas escribe para gente más griega, que de un montón de cosas que vamos a encontrar en los otros relatos no tienen idea ni les importa. Pero claro, cuando Mateo escribe una comunidad que tiene que volver a leer dentro de sus tradiciones, va a traer otros elementos. Y entonces nos encontramos que en el personaje, así como en Lucas, el relato, hasta casi uno puede decir, es el relato a partir de María. En el caso que estamos leyendo ahora, en el Mateano, el relato lo estamos, no llegamos a escucharlo porque es Mateo que nos va narrando, pero a través de las posibles vivencias de José. Y es interesante porque Lucas también, un poquito más adelante, no al comienzo, tiene también esto de la genealogía, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los antepasados? La pregunta de quién es Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí hoy también? Solo que Mateo tiene una larga genealogía que arranca en Abraham, genealogía de Jesucristo 1:1, ¿no? Mateo 1:1. Hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, Mateo nos va a vincular a Jesús con la tradición de Abraham. Lucas, en cambio, no es nuestro texto este año, pero para ver las diferencias, Lucas lo hace al revés. Mateo va de Abraham hacia Jesús para traer esta tradición davídica a través de José, y Lucas lo hace a la inversa, llegando hasta Adán, y Lucas ahí hace algo que es un saltito interpretativo, porque dice, bueno, cuando llega hasta hace, dijo, hijo, va hacia atrás, que es hijo de Adán, dice, y Adán es hijo de Dios. Interesante que Lucas no está tomando la tradición del ser humano como criatura, como creado, sino que Lucas va un pasito más allá y coloca al ser humano como hijo. Bueno, claro, es Jesucristo, pero lo que está haciendo lo está llevando a través de Adán. Por lo tanto, está haciendo una conexión diferente a la de Mateo y una teología diferente. Es decir, inclusive esto va a impactar en un montón de cosas de la lectura de Lucas que en Mateo va a ser distinta. Después, claro, con 2000 años de estar leyendo estas cosas, nosotros lo heredamos todo hecho una gran mezcolanza, pasado por una licuadora, donde ya las cosas dejan de tener sentido, inclusive de tan mezclado que está. Pero bueno, Mateo, en este entorno de comunidad judía que se reinterpreta a partir de Jesucristo, nos va trayendo algunos indicadores que superan el pequeño texto que hemos leído, y más que nada nos está colocando en toda la mirada del Evangelio según San Mateo. Lo que está generando con esto es una lectura del Evangelio donde la pregunta va a tender a ir respondiéndose de ¿quién es Jesucristo? Por eso la Navidad en este modelo mateano tiene que ver con ir construyendo una respuesta. No está todo acá en el texto. Está en camino. Está en camino. Entonces, claro, aparece José y la situación que se plantea, que si uno viene mirando el texto, esta traducción se parece, está más cercana a la traducción por ahí del caso de la vieja Reina Valera, porque en la genealogía, que es una genealogía del pasado hacia el presente, se habla de quienes van engendrando, que en el texto griego esto puede ser tanto del varón como de la mujer. Es decir, se puede usar, nosotros lo tenemos más cerrado en nuestras traducciones hacia el castellano nuestro, pero el texto griego permitiría
esta lectura también. Entonces hay que dejar eso abierto. Ahora, claro, toda esa genealogía ahora tiene que conectar de alguna manera con el tema del embarazo de María. Y aquí tenemos la referencia que nos hace Mateo con respecto a José, dice como hombre justo. Entonces, ahí es donde hay que ver un poco qué es lo que entendemos en el texto por hombre justo, porque inclusive la mirada a través de los comentarios, y son bastante variados, y algunos comentarios, sí, claro, inclusive la Biblia de Jerusalén, con el excelente texto de traducción y todo, algunos de sus comentarios no son tanto comentarios de análisis de texto, sino más bien comentarios de la fe. La Biblia de Jerusalén tiene un pequeño comentario que dice que en el fondo, no sé si está después en todas las ediciones posteriores, pero en la primera edición en español todavía se conserva esto, que José tiene una noción de la virtud de María. Bueno, eso en el texto no está. Eso es después la comunidad de fe que vuelve a leer a Mateo, que le carga a José algo que suena muy virtuoso, pero en nuestro texto no hay nada. El problema de cargarle eso al texto es que nos lleva a un territorio que nos saca de eje de donde nos está tratando de llevar el autor. José, como hombre justo, está pensando, y acá hay que ver, porque dice bastante poco, pero por lo visto no está pensando en hacer un escándalo público de la situación. Qué sé yo, Deuteronomio 22 y todas las cuestiones, donde el tema del matrimonio, ahí en el Deuteronomio, uno ve claramente que el tema del matrimonio tiene que ver con un contrato. O sea, la mujer es parte de un contrato que pasa de la protección, posesión del padre a la, entre comillas, protección, posesión del marido. Inclusive, todavía en los mandamientos, la mujer del prójimo aparece ahí entre los mandamientos, ¿no? Está como uno de aquellos elementos que hace a la posesión del señor como dueño. O sea, un modelo que, por supuesto que hoy en día nos hace ruido, porque nuestros conceptos de hoy en día son otros, gracias al Señor. Pero entonces cuando leemos estos textos hay que también pensar que posiblemente la gente de la época está pensando en esto. Ahora, José aparentemente, porque tampoco dice mucho más el texto, está pensando dejar a María o devolver a María sin un escándalo. Y esto es interesante porque el tema de justicia que está manejando el texto es un tema que no hace a lo que uno podría llamar a el legalismo de los fariseos. O sea, José está entre el tema de la justicia, pero también buscando resolver sin algo que terminaría, si vamos al Deuteronomio en el 22, con un montón de piedras y María muerta a los cascotazos, ¿no? Y es lo que señala el libro del Deuteronomio en el capítulo 22. Entonces, hay aquí algo que muestra que el concepto de justicia que se está manejando incluye un concepto de, por lo menos en principio, de misericordia. Esto es la diferencia, tal vez, entre el legalismo farisaico. Uno acá puede preguntarse un montón de cosas acerca de José, del entorno y todo, que el texto no nos dice, así que tampoco vale la pena tratar de inventar más de lo que hay. Pero sí que al menos José no está pensando ir en la línea del Deuteronomio y terminar en un montón de piedras y cascotazos. Ahora, aquí es donde el elemento nos muestra que la ley por sí sola, aún en su mejor interpretación, aún es deficiente. Porque podemos mirar a José como alguien que está haciendo la interpretación más benigna.
pero aún la más benigna no alcanza a resolver la situación que se ha presentado. Necesita un paso más. O sea, los fariseos hubieran resuelto esto simplemente con el legalismo y acomodar, por supuesto, la ley a sus propias posibilidades y criterios. O sea, el fariseísmo como pensamiento tiene que ver con eso. No es que las personas no fuesen consecuentes en muchas cosas, pero es también mezclar las leyes con las propias intenciones, donde por supuesto la misericordia no está presente. Se sale a juzgar a la otra al otro, se le aplica la pena y se le pasa la guadaña. Ese es el modelo de los fariseos. Bueno, ayer y hoy también. Hoy también. Y mañana. Y esto ocurre en el mundo en general y también en la iglesia. Está bien a la vista esto. Es decir, ahora, ¿qué pasa? Ahí es donde José, en un momento, cierra los ojos. Y aquí esto es como Mateo trae el relato. El ángel está en los sueños y no es una aparición como el caso de Lucas, que el ángel aparece a la vista de María. Fíjense lo bellísimo de este texto de Mateo. Es decir, ¿se acuerdan de lo que decía Saint-Exupéry, ¿no? Que lo verdadero no es visible a los ojos? El Principito, ¿no? Bueno, esto también tiene un poco de eso. Es decir, cuando Mateo cierra los ojos al mundo real, a la vida de todos los días, porque duerme, en ese lugar escucha al ángel. Es decir, la voz del ángel llega cuando cierra los ojos. Es decir, nos está llevando Mateo a un territorio bellísimo, porque cuando miramos con nuestros ojos, aplicamos lo que nuestros ojos nos muestran. Mateo nos está presentando a un José que lo que intenta es hacer lo mejor posible. Pero cuando Mateo nos trae el relato de un José que cierra los ojos y duerme, es donde puede escuchar la voz de Dios, la voz del ángel. En estos textos, el ángel es aquel que trae el mensaje o aquella, pero es la voz de Dios. ¿Dónde? Y acá, bueno, también acá hay que decir que en realidad las traducciones y todo, cuando uno quiere hacer una gran teología alrededor de la virginidad, no da para mucho, y posiblemente en esta cuestión temprana de los textos no era un tema. Después sí, en la teología se le va cargando esto. Porque si uno mira el texto griego, no dice que lo engendrado es en el sentido que el Espíritu Santo ha engendrado, que es lo que generalmente traducimos rápidamente y mal, sino que aquello que está engendrado de alguna manera depende de, y es un pasivo, ahí que está en una forma pasiva, en un pasado pasivo, un auristo, depende o pertenece al Espíritu Santo. No dice el Espíritu Santo ha hecho esto. Eso es una carga que se le agrega al texto con lectura cristiana posterior. Acá lo que está diciendo es que esto que está ocurriendo, que aún queda en el misterio y que no se sabe, es algo que Dios aprueba. Y ahora José ha escuchado esto con los ojos cerrados. Y viene el indicador. Después, con algunas indicaciones. Bueno, acá también hay una referencia al texto bíblico. Dice, bueno, y le pondrán por nombre Emanuel. Claro, Emanuel no es un nombre. Emanuel, y que inclusive lo traduce, porque claro, ahí ya tiene problemas, Mateo. Dios con nosotros, que traducido significa Dios con nosotros. O sea, si lo tiene que traducir, bueno, es porque tiene problemas con el texto. Lo que pasa es que será llamado Dios con nosotros y nosotras. Emanuel es simplemente una construcción hebrea para decir eso. No es un nombre.
Después, bueno, se convierte en nombre y es un nombre que se utiliza también. Manuel, Emanuel, todo esto aparece después en el uso, pero no lo es en las tradiciones antiguas. Después se va construyendo esto. Claro, el tema es que le tiene que poner por nombre Jesús y conecta con ese otro texto porque no tiene problemas. El problema lo tenemos nosotras y nosotros hoy, pero ¿cómo? Si le iban a poner Emanuel, ¿por qué le ponen? No, el problema se lo agregamos. El nombre que le tiene que poner, según nos dice acá este texto al menos, es Jesús. Porque, bueno, Jesús, la etimología probablemente es salvador, liberador, sanador, o sea, uno puede jugar un poco con las palabras en las traducciones. Dice, porque Él salvará, sanará, liberará, como quieran traducir ustedes, a su pueblo de todos sus pecados. Claro, ¿qué es pecado? Porque el problema es que acá pecado no es un problema moral como le fue agregando la teología cristiana posterior. Pecado es errar al blanco. Es el héroe que trágico, que aún en la mejor voluntad se equivoca. Por ejemplo, Edipo asesina al rey malo, bueno, al menos en su percepción, sin saber que es su padre. En Edipo Rey, bueno, antes, en Edipo, la primera parte. Claro, y eso es amartía, pecado. O sea, mucho de esto tiene que ver con el no saber. Ahora, fíjense lo que está haciendo Mateo con una pluma delicada y bellísima. El primer salvado, sanado, liberado es José. Porque José está mirando con lo más altruista que puede, que es despachar a María de vuelta a casa. Y que se arreglen. No sabemos cómo termina eso, probablemente mal, pero José lo mira con lo más altruista. Cosa que a veces la gente ni siquiera lo mira con altruismo, ¿no? Pero bueno, Aristóteles decía que había, creo que eran 5 definiciones para amartía, diferentes, ¿no? Ahora, aún en la más alta, que es enviar a María de vuelta sin un escándalo que termina en un apedreamiento, no alcanza. Pero el que nace, y que José sí, cuando cierra los ojos al mundo real, que finalmente se muestra como mundo engañoso, aparente, aparece el mundo verdadero, que es donde habla Dios y habla el ángel en los sueños. Entonces el primer sanado, salvado, librado, es el propio José. Y se convierte en una figura para la comunidad de Israel. Es decir, José después no va a tener una continuidad en los textos, pero aquí el primero que es sanado, salvado, liberado, por el que van a ser, es el propio José, que lo recibe, porque al recibir a María, le recibe también. Así es como se abre el relato navideño y así es como cerramos nuestro último domingo del tiempo de Adviento, donde hay una invitación a cerrar nuestros ojos a lo aparente del mundo, donde lo mejor que podemos poner aún es deficitario, y dejar que la palabra nos hable. O sea, el ángel sigue hablando. Y el ángel dice, no teman, porque aquello que desde el punto de vista de lo humano a veces es lo más alto, y no somos capaces de ir más allá, que después aparece de muchas maneras en el relato del Evangelio, aparece en la milla extra, aparece en cuántas veces hay que perdonar, que Pedro hace ese ejercicio, y decir, bueno, ¿cuántas veces? Y Pedro dice, bueno, lo más, lo estiro, hasta 7 veces, Señor. Y Jesús le dice, hasta 70 veces 7, ¿no? Es decir, ahí es donde la palabra vuelve a hablar, y la voz angélica sigue sonando, supera nuestro mayor altruismo humano y nos pone en el mundo de Dios, en el reino presente. Quiera que en este último domingo del tiempo de Adviento, cuando estamos ya metiéndonos dentro de esta Navidad que llega,
la voz del ángel de la Navidad hable en nuestras vidas. Que así sea. Amén. Amén. Amén.